Bienvenidos a POV Podcast, tu canal favorito de la diestra. Eternamente agradecido con Dios y con ustedes, como siempre, por el apoyo. Suscríbete al canal, enciende la campanita, dale like al video, comenta y comparte. Y mire, segundo episodio del día, y es que yo conocí a este individuo que nosotros ya aquí la semana pasada estuvimos hablando sobre él y reaccionamos a un video de él que se fue viral aquí en Puerto Rico. Y por fin pude sentarme con él a hablar, traerlo para acá y vamos a tener una entrevista súper interesante porque de verdad tiene un trasfondo de vida, una historia de vida que es bien interesante, que obviamente, como ustedes vieron, jamás y nunca ustedes lo van a escuchar en ninguno de los canales locales de aquí de Puerto Rico. Así que hoy vamos a tener una súper conversación con nada más y nada menos que Mason Lee. Mason, bienvenido a POV Podcast, papá. Gracias por... Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Tuve que tirar casi una batiseñal para conseguirte. Pero me conseguiste. Sí, eso es lo importante. Nosotros aquí, la semana pasada, reaccionamos a un intercambio tuyo, una presentación tuya, aparición tuya en El Poder del Pueblo de nuestro amigo Gary Rodríguez, que también se ha sentado aquí con nosotros a hablar. Bien interesante esa aparición tuya. ¿Y es la primera vez que tú vas a televisión en Puerto Rico? No. La primera vez que fui a la televisión en Puerto Rico fue cuando en Un Nuevo Día, creo que se llama. Ese es Telemundo. Ajá. Con... Un Nuevo Día. Adamaris era en aquel entonces, yo creo. Es un hombre. O Día a Día, con Raymond Arrieta. Con Raymond, ese. Día a Día, con Raymond Arrieta. Ok. Pero es... Normal, fino. Es completamente distinto. Sí, es completamente distinto. Sí, es completamente distinto. No tiene nada que ver con política ni nada. Simplemente como un coreano influencer, coreano-venezolano, viviendo en Puerto Rico, casado con una boricua. Sí. Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Pues yo voy a poner rapidito el video de tu aparición en El Poder del Pueblo para refrescárselo a la mente. Claro. Profundizamos sobre ella y después quiero conocerte a ti más en plano personal. ¿Está bien? Rueda los videotapes. Zumba. No sea venezolano, cualquier persona que nunca haya estado en Venezuela, no tiene contacto con venezolanos, que simplemente su forma de informarse sobre Venezuela es a través de los medios, de algunos canales que están totalmente polarizados. Por favor, no opinen porque nosotros los venezolanos hemos estado viviendo calamidades en Venezuela durante más de 26 años y no permitimos que venga una persona que no sea venezolana a criticarnos por ese rayito, por esa poquita esperanza que tenemos de que haya un cambio en Venezuela. ¿Cuál es la esperanza de ustedes? Porque esa es una pregunta que yo tengo, porque de hecho yo creo que es importante que mi posición es que yo puedo detestar a Maduro, lo detesto, me alegro que ya no sea el dictador que ha sido por tantos años por el sufrimiento del pueblo venezolano. Sin embargo, yo no estoy segura de que la forma de sacar a Maduro, la forma correcta era Estados Unidos haciendo lo que hizo. Mi pregunta es, ¿tú no tienes miedo que Estados Unidos sencillamente sacó a Maduro, esté interesado en el petróleo, pero la dictadura de la gente que apoya a Maduro se mantenga allí en el poder? ¿Cuál es el chiste? Yo voy a... No, ni es ningún chiste. Qué bueno, no es ningún chiste, para nada. Eso no es ningún chiste. No. Exacto. Más bien. ¿Cuál es el chiste, Mason? ¿Cuál es el chiste? Ya va. Yo quiero que agarra el video y pon cuando yo estoy terminando de responder la primera. Antes que ella hiciera la pregunta. Tan estúpida que hizo. Sí. Vamos a... Ponme la parte. Ahí. Que simplemente su forma de informarse sobre Venezuela es a través de los medios, de algunos canales que están totalmente polarizados. Adelántalo un poquito. Por favor, no opinen. Adelántalo un poquito y vas a poner, antes de que ella me interrumpa, vas a Venezuela durante más de 26 años y no permitimos que venga una persona que no sea venezolana a criticarnos por ese rayito, por esa poquita esperanza que tenemos de que haya un cambio en Venezuela. ¿Cuál es la esperanza de ustedes? Ok. A ella yo le estoy respondiendo la pregunta. Antes de que ella me haga esa pregunta, ya yo se la estoy respondiendo, que es la esperanza. Yo digo así, como que que odio, me molesta, que nos critiquen a nosotros, porque estamos celebrando. Tenemos esa esperanza por ese rayito de cambio de régimen. Y ella viene, dale play ahora.
sin escuchar. Porque eso es una pregunta que yo tengo, porque de hecho yo creo que es importante. ¿Cuál es anterior a eso? ¿Cuál es la esperanza? Primero hace una pregunta. ¿Cuál es la esperanza de ustedes? Dice. De hecho, yo creo que es importante que mi posición es que yo puedo detestar a Maduro. Lo detesto, me alegro que ya no sea el dictador que ha sido por tantos años por el sufrimiento del pueblo venezolano. Sin embargo, yo no estoy segura de que la forma de sacar a Maduro, la forma correcta era Estados Unidos haciendo lo que hizo. Mi pregunta es, ¿tú no tienes miedo que Estados Unidos sencillamente sacó a Maduro, esté interesado en el petróleo, pero la dictadura de la gente que apoya a Maduro se mantenga allí en el poder? ¿Cuál es el chiste? Yo voy a. No es ningún chiste. Qué bueno, no es ningún chiste, para nada. Eso no es ningún chiste. No. Exacto. Más bien es algo como que irónico pensar de esa manera. Primero, Estados Unidos se ha gastado un montón de dinero en desplegar una flota, el 20% de la flota estadounidense en el hemisferio sur. Nunca antes visto. Entonces no creo, ahorita que estamos en las elecciones medias, no creo que Donald Trump vaya a cometer el error de simplemente sacar a Maduro y mantener la dictadura, porque eso le va a afectar en las elecciones. Pero tú te fuiste para ahí por un lado más político a nivel nacional acá en los Estados Unidos. Pero yo creo que es obvio lo que tú dijiste y cómo más lo íbamos a sacar. ¿A cuántas protestas tú has ido en tu vida mientras viviste allá en Venezuela? Yo fui para, no sé, yo perdí la cuenta. Pues. Yo recuerdo que por lo menos a la semana iba dos veces a la semana a protestas. 2 veces a la semana. ¿Por cuántos años? No recuerdo exactamente, no te podría, pero fueron por varios periodos. Por lo menos iba siempre, me recuerdo, los jueves y viernes salía yo a protestar. El jueves porque yo iba para un banco que quedaba en el este de Caracas. Yo iba a buscar mi sueldo. Después que yo terminaba retiraba mi dinero, me iba de una vez a las protestas. Y el viernes siguiente también lo hacía. Incluso varias veces cuando yo salía del trabajo, pues yo estudiaba y trabajaba, a veces salía del trabajo y yo me reunía, yo trabajaba de noche, y cuando salía del trabajo me reunía con la gente que estaba protestando. Los activistas. Entonces, Exacto. ¿tú de qué parte porque a pesar de que tú eres de descendencia coreana, ¿tú naciste en Venezuela? ¿En qué parte? Yo nací en Punto Fijo y me crié en el Zulia, que es el estado petrolero por excelencia. Después de eso me fui para Caracas y ahí yo terminé de ver muchas cosas. Vi totalmente la desigualdad que había en la población venezolana. Vi cómo los enchufados hacían fiestas y gastaban millones de dólares. Incluso varios artistas puertorriqueños que iban para allá, para esas fiestas privadas. No que les pagaban para ellos ir y dar conciertos. No era que le pagaban por ir a dar conciertos, eran fiestas privadas de bodas, más que todo bodas. ¿Quién, por ejemplo? Dueños de seguro, de empresas de seguro en Venezuela. Bodas de enchufados, los bolichicos. Enchufado, para que la gente sepa que en Puerto Rico hay gente conectada al gobierno. Gente conectada al gobierno corrupta que se ha enriquecido con dinero sucio. ¿Cómo era tu niñez allá? ¿Cómo fue tu niñez en Venezuela? Bueno, mi niñez no fue tan fácil. Mi niñez fue... Yo vi la de Caín. Yo sufrí la de Caín. Porque mi papá falleció cuando yo estaba muy pequeño. Dejó deuda, dejó muchas cosas. Mi mamá tuvo que vender todo para saldar las deudas. Y fue muy difícil para nosotros. Pero estoy hablando en mi familia. O sea, mi mamá, mis hermanos, para nosotros. Pero para el resto del país, o sea, ahí siempre digo de que estaban los maestros en mi escuela y siempre cambiaban de carro todos los años. Tengo un tío que trabajaba en la industria petrolera y siempre tenía lo mejor. Siempre. Salía el PlayStation, mi tío compraba el PlayStation. Con ese sueldo mi tío podía mantener a varias familias. Y hacer la aclaración porque tú te ves joven, pero esto es Venezuela pre-Chávez, pre-socialismo. Esto es Venezuela pre-socialismo. Bueno,
Socialismo, vamos a estar claros. Siempre ha habido. Siempre ha habido en Venezuela. Ha habido muchos partidos políticos que tienden a tirar más hacia la izquierda, Ujú. que es COPEI y los copellanos y los ADECO. Ujú. Los copellanos le decimos COPEI y los ADECO, los de Acción Democrática. Eso podemos decir entonces Venezuela predictadura. Predictadura. En esto fue Ujú, donde tú te ujú, criaste, ujú. Venezuela Sí, predictadura. cuando mi niñez, y vi muchas cosas, pero el peor desastre fue cuando ya Chávez agarra el poder Ujú. en Venezuela. Ahí la economía comenzó a decaer poco a poco. En el 2008 había una bonanza petrolera grandísima, porque a pesar de que expropiaron un montón de empresas petroleras, a pesar de que despidieron a muchos trabajadores petroleros calificados, o sea, que tenían muchos años de experiencia o habían sido entrenados por los antiguos trabajadores Ujú. petroleros o habían hecho su pasantía, su internship Ujú. fuera de Venezuela, los despidieron totalmente. Entonces, aunado esa combinación, imagínate tú, despedir a 20,000 trabajadores calificados, o sea, con muy, muy preparados, más las expropiaciones. Eso causó un daño total en la industria petrolera. ¿Sabes lo que se me parece de eso? De la historia cubana a cuando el sistema de educar a los doctores, la Escuela de Medicina de Cuba, la convirtieron en... Y pusieron aquel lema de medicina o salud solo para los revolucionarios Ujú. y que pues empezaron empezó a decaer el capital humano. En Exacto, realidad, por decirlo así, exacto. de quienes se preparaban para ser doctores. Es el mismo playbook en Venezuela, pero con el petróleo. Un chorro de incompetentes, seguramente que no tienen idea de lo que estaban haciendo. No, sí, totalmente. Pero por ser totalmente. fieles seguidores Exacto. del chavismo, los Exacto. ponían en esas posiciones. Exacto, tú lo has dicho y te la doy porque es real. Metían a trabajadores no cualificados, para trabajos que no estaban para nada preparados. Un ejemplo, ponían a un militar a ser ministro de salud. Ujú. Ponían a otro militar para ser ministro de educación y deporte. Ponían al primo del amigo del militar tal en tal cargo público. O sea, siempre existió el amiguismo. Ujú. Y se cambiaban. Ellos tenían el ministerio, por lo menos en el ministerio, ellos tenían un jueguito de cambio de silla. ¿Sabes? El jueguito de... Sí, de las cuando- sillitas musicales. Exactamente. Un año era vicepresidente, después lo cambiaban y lo ponían ministro de defensa, después de ministro de defensa al otro año lo ponían hasta el ministerio y así se iban cambiando. En un año podía haber cambio de ministerio, creo que hasta 2 veces. Todo el tiempo había cambio de ministerio, todo el tiempo. Tengo una pregunta, y a lo mejor tú tienes recolección de eso todavía en tu memoria. Luego que Chávez da el golpe de Estado, trata de dar el golpe de Estado, no le funcionaba a la cárcel, lo indultan y empieza a hacer la campaña para la presidencia con mucha fuerza. ¿Cuál era el sentimiento quizás entre tus familiares al ver que eso estaba sucediendo? Bueno, yo te voy a ser sincero, yo no recuerdo, yo estaba muy, muy pequeño, muy pequeño cuando eso. Me imagino que no, como un niño no le prestaba mucha atención. Tenía yo 7, 8 años, 9 años, no le prestaba mucha atención al tema político de Venezuela. Pero sí recuerdo una frase que dijo mi mamá cuando ganó Chávez. Empezaron a tirar cohetes artificiales, fuegos artificiales, celebrando. Y yo como que, bueno, ¿qué? Se adelantó la Navidad. Y yo estaba así asombrado y mi mamá viene y le dice a uno de mis familiares, porque estamos en la marquesina de la casa de mi abuela, y ella dijo, se jodió esta verga. Se jodió esta verga. Clarito. Es que así lo dijo, se jodió esta verga. O sea, esto que está aquí, jodido. Y efectivamente, años después, la historia le dio la razón a mi mamá. Y ven acá, porque ya me dice que vienen de un trasfondo difícil y precisamente la campaña de Chávez era eso, de darle al pobre, quitarle al rico y darle al pobre, Lo que pasa es que- inyectar ese resentimiento. Lo que pasa es que eso en mi familia no valía. No valía para nada. ¿Por qué? Mi abuela era una pequeña empresaria, por decirlo así. Una pequeña empresaria era que mi abuela vendía
sus pastelitos y empanadas en su casa los fines de semana. Ok. Y llegaba gente de gente que manejaba hasta 1 hora para ir a comprar los pastelitos de mi abuela los fines de semana. O compraban bastante comida, pastelitos para mandarlo para los barcos de la industria petrolera en el Zulia. Mi familia no viene de riqueza ni nada de eso por parte de mi mamá. Siempre son una gente bien trabajadora, sin educación, pero trabajadora. Mi abuelo trabajaba en la industria petrolera también. Ok. Mi abuelo pasó de ser campesino a trabajar en la industria petrolera. Era como que la norma en esa época en el Zulia. Mucha gente de todas partes de Venezuela se fueron para el Zulia para entrar en la industria petrolera. Mi abuelo fue uno. Con esos trabajos, con el trabajo de mi abuelo, con el emprendimiento de mi abuela, ellos criaron a siete hijos, mis tíos. A ninguno le faltó comida, a ninguno le faltó techo, no le faltó nada. Pero ¿por qué me dices que entonces ustedes no eran ese grupo Por marginado eso al que Chávez le hablaba? Por eso te digo, porque mi familia viene de esfuerzo propio. Entonces, cuando mi mamá comienza a hacer negocios con mi papá, es como que mi mamá sabe muy bien que las cosas que uno tiene que tener es por esfuerzo propio, no es porque esperando algo regalado. Por eso que te digo, mi abuela trabajaba en su casa, mi abuelo trabajaba en la industria petrolera, después mi mamá, cuando ya crece, ella hace negocio, crea restaurantes, crea bares, crea cualquier tipo de negocio en Punto Fijo, que es donde están las mayores refinerías de Venezuela y del mundo. Entonces, como que mi mamá ya sabía de que simplemente, te lo vuelvo a decir, las cosas que tú tienes, te las ganas con esfuerzo propio, no esperando que alguien te lo venga a dar. Entonces, por eso mi mamá nunca creyó el discurso que vendía Hugo Chávez. Imagino que alrededor de ustedes mucha gente sí lo creía. Sí, mucha gente lo creía. Mucha gente lo creía. Porque tenían el resentimiento de que como existía el bipartidismo, que el punto fijismo, que era un pacto de que 5 años yo, 5 años tú, 5 años yo, 5 años tú. Entonces la gente como que después de cuando Marco Pérez Jiménez, cuando Marco Pérez Jiménez le hacen el golpe de Estado, que se va para España y todo eso, firman el pacto de punto fijo y empieza con ese tome y dame, 5 años yo, 5 años tú y tal. Y la gente se cansaba de eso. Entonces como que esperaban un mesías, como que esperaban a alguien que hiciera un cambio total de la política venezolana. Y eso llega bajo la revolución. Y eso llega bajo la revolución del chavismo, apoyado por muchas familias de la alta alcurnia, o sea, familias de mucho dinero, con mucha historia en el país, que tienen historia hasta de 400 años atrás, que le dicen los mantuanos. Muchos empresarios pensando de que podían manipular a Hugo Chávez. Como que esos empresarios vamos a apoyarlo porque lo vamos a poder manipular. Va a ser el títere de nosotros. Va a ser el títere de nosotros. Y le salió el tiro por la culata porque Chávez resultó ser más inteligente que todos ellos. ¿Y cuándo fue a lo mejor la primera vez que a ti te chocó y te dijo, espérate, no, si yo vivo en una dictadura? Oh, sí. Cuando el paro petrolero, yo tenía alrededor de 12 años. Yo estaba en sexto grado. 2002. Sí, yo tenía 11. Yo estaba ya yo estaba en sexto grado. Ok. Chamo. Y recuerdo cuando en mi escuela, después del paro petrolero, después que Chávez saca la famosa lista Tascón. La lista Tascón es que tenían una lista de todos los trabajadores petroleros que se sumaron al paro, los despidieron. Sin ningún beneficio, sin nada. ¿Qué pasa? Que los trabajadores petroleros tenían ciertos beneficios que tenían hasta sus propias escuelas. PDVSA tenía sus escuelas para los hijos de esos trabajadores. Ok, te entiendo. Cuando los votan, en mi salón comienzan a llegar muchos estudiantes nuevos, muchísimos, que eran los hijos
de esos trabajadores petroleros. Ahí fue en ese momento, ahí yo dije, siendo un niñito, como que, uy, la cosa está rara, porque como estos niños que vienen de las escuelas privadas de los trabajadores de PDVSA estén viniendo para mi escuela pública. Ahí fue que yo dije, siendo un niño, está la cosa rara. Y también en pleno paro, la escasez. Había mucha escasez de comida, muchas cosas. Obviamente era por el paro. Muchas empresas se unieron al paro para como que hacer presión para las cadenas de distribución se fastidian. Sí, exacto. Para hacer la presión para poder sacar a Chávez. No funcionó. Y ahí fue en ese momento que hubo un antes y un después de la actitud de Chávez. Chávez se radicalizó más. Y ahora después de eso dijo, ¿saben qué? Se jodieron todo el mundo. Ahora van a bailar pegado. Que es para que la gente tenga en contexto cuando sus propios militares se lo llevan a esa isla, lo aguantan por 48 horas. Él dice, yo no voy a renunciar, le quiero ver la cara a todos los que me están traicionando. Y cuando él vira, ustedes palpan cómo se radicalizó Sí. Chávez. Ahí nosotros empezamos a ver, y yo siendo un niño, yo vi cómo se radicalizó. El discurso, él agarraba, y él tenía un programa que se llamaba Aló Presidente. Ajá. Ese hombre, brother, duraba horas y horas y horas hablando, expropiando, quitando empresas, quitando fincas, hatos, tierras a muchas personas. Tú, que no sé qué más, exprópiese. Esto, fulanito de tal, exprópiese. Empresa nombre tal, exprópiese. En plena cadena televisiva. No era que lo hacía detrás de cámara. Él lo hacía, él daba la orden. Con público, y la gente lo aplaudía. Y la gente lo aplaudía. O si no era en el programa Los Presidentes, él agarraba y hacía las cadenas nacionales que duraba, las famosas cadenas nacionales, que todos los canales tenían que transmitir lo que él iba a decir. Y él duraba horas y horas y horas hablando. O sea, además que tenía su programa a Los Presidentes, hacía cadena nacional, no se mostraba nada en la televisión, sino que lo único que se mostraba era Chávez hablando paja. ¿Y cuándo fue que él, en ese mismo programa fue que él dijo que iba a sacar del aire a... Dios mío. A RCTV. A RCTV. Claro, ellos dieron la orden para sacar a RCTV y tal cual lo sacaron, le quitaron las concesiones y más nunca RCTV pudo transmitir señal abierta en Venezuela. Se tuvo que ir por cable. ¿Y para ti? Fue demasiado chocante. ¿O para tu mamá? ¿Qué se hablaba en tu casa? Sí. ¿Cómo se vivían esos días? Muy feo. Nosotros amanecíamos viendo la televisión y recuerdo cuando veíamos a muchos figuras públicas que casualmente ahora son fueron pro Chávez y ahora son pro Maduro. Hay uno que se llama Winston Vallenilla. Ok, no sé. Un animador. Y él era pro Chávez, él estaba con RCTV. Después de todo eso, el tipo se volteó y ahorita es uno de los artistas más enchufados del país. Nosotros vimos eso. Yo crecí viendo la evolución de todos esos artistas de ser estar en contra de Chávez a estar a favor de Chávez. Simplemente por dinero, por la plata. Porque por plata baila el mono. Exactamente. Estoy tratando de buscar para enseñarle al público. RCTV, Hugo Chávez, cuando él da el mensaje. Aquí está. Vamos a ponerle al público para que la gente lo... Mira la gente. Pero hasta ahí llega el extremo en toda América Latina, en Brasil, el Congreso, la Comisión del Congreso de Brasil emite un comunicado grosero que me obliga a mí a responderle. No le aceptamos a nadie injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Absolutamente a nadie. Siempre hay una crisis.
de distintos... Si la burguesía venezolana se desespera y continúa arremetiendo contra el pueblo bolivariano, va a seguir perdiendo sus reductos 1 a 1. 1 a 1. Ahí está hablando de eso, de seguir quitándole los medios y... Y viste cómo amenaza, dice la burguesía, Sí, que siempre. siempre La clase alta, amenazando sí. de quitar. Que, by the way, en este mismo programa, en Aló Presidente, no fue que él le dijo a un sacerdote que le iba a meter preso con tu y sotana. Mira, varias veces él amenazó a sacerdotes, se metió con los judíos, la comunidad, en Venezuela tiene una comunidad. Lo maldijo. Sí, los Sí, maldijo, sí. maldijo Israel y todo, Sí. maldijo todo. Y bueno, imagínate que Pues se lo comió. el que salió maldito fue él. Exactamente. Pero todavía estoy acordando todos los desastres que hice todavía. No, es muy difícil procesar todavía a estas alturas. Porque tuve una entrevista Ujú. y estoy recordando todo lo que yo vi. Y el sentimiento en Siendo tu un casa, niño. ¿no era de tu mamá tú escucharle decir como que hay que tratar de salir del país? Sí. Incluso yo estaba chiquitico, yo le decía a mami, vámonos para Estados Unidos. Mami, vámonos. Y mami como que, no, hijo, ya tenemos una casa aquí, vamos a salir adelante. Lo importante es que ustedes estudien, vayan para la universidad y después ustedes ahí ven. Mi mamá yo creo que jamás se imaginaba de que la cosa se iba a poner tan radical. A lo mejor mi mamá decía, bueno, esta verga se jodió por Ujú. 5 años. Sí. Y después lo sacamos y viene otro presidente y ya, la cosa sigue. Y qué curioso, de pequeño tú mencionar los Estados Unidos, ¿no te comían la propaganda por alguna razón? ¿O era que a través de cable TV o lo que sea tú veías cómo era Estados Unidos y te llamaba la atención? Me llamaba mucho la atención lo que era Estados Unidos. Además porque yo tuve la oportunidad de conocer muchos trabajadores petroleros americanos. Cierto. Ajá. Y entonces como que iban para la casa de mi abuela o conocían a mi tío, qué sé yo, Ujú. o nos topábamos en restaurantes y esas cosas. Y siempre nos contaban cómo era vivir en Estados Unidos o nos mostraban fotos familiares. Mira, este es el suburbio donde yo vivo, este es mi nieto que juega fútbol americano o tal y esto. Y era como que viendo las películas de Estados Unidos, Ujú. yo decía, wow, esto es lo que yo realmente quiero vivir. Y pregunta, porque yo sé que dentro de estas dictaduras, pues el enemigo siempre es el imperio. Sí. Y no sé en Venezuela si era como en Cuba o como en Norcorea, Tal que ponen propagandas en las calles sobre los americanos, etcétera. ¿Cómo era para ti entonces tu ver propaganda de que si los yanquis nos quieren matar? No era que había propaganda de que los yanquis nos quieren matar o no sé qué vaina. No, invadir no, sino que era directamente Chávez hablando del tema todo el tiempo. Siempre tenía un chivo expiatorio para todo y tenía a los Estados Unidos Ajá. y a la burguesía venezolana, los famosos copetines como él le llamaba, los copetines. Y entonces tú ver a Hugo Chávez en aquel entonces hablar peste de los americanos y tú decir contra, pero es que estas no son las interacciones que yo tengo con americanos de carne y hueso. Lo palpabas Desde muy pequeño yo palpaba eso. Y además, porque uno de mis tíos, él creció en una de esas urbanizaciones, porque también los trabajadores petroleros, Ujú. ellos crearon, las empresas americanas crearon unas urbanizaciones que se llaman los campos petroleros, que era como decir un suburbio estadounidense Ujú. en Venezuela. Y eso estaba en todas las zonas petroleras de Venezuela por excelencia, en el oriente del país y en el Zulia. Y ellos tenían sus propios supermercados, las escuelas, que te dije, las escuelas, campos de golf. Mi tío, Como las bases militares. como las bases militares, exactamente. Mi tío creció en una de esas urbanizaciones. Ok. Siendo venezolano, él no era gringo, su abuelo, su papá trabajaba en industria petrolera y por lo tanto tuvo la oportunidad de crecer allí. Ujú. Y él siempre nos comentaba de que cómo era para él crecer en ese tipo de ambiente de que había de todo. Nunca hubo pobreza, nunca hubo falta de atención médica, nunca nada. Y después de todo eso, que a él casi lo botan, by the way, a mi tío casi lo despedían, lo que pasa es que él como que muy decía, no, yo voy a ir al trabajo, por si acaso. A las hermanas de mi tío, a toditos los despidieron, que eran gerenciales.
de PDVSA, Que supone que no los votaron. Ajá. que eran jefes, los votaron a todos. Entonces, como que crecer escuchando las historias de mi tío de cómo fue su infancia cuando la época de Venezuela antes de Chávez y después yo ver el post-chavismo, yo dije, no, papi, 2 más 2 son 4. Obviamente, siendo yo niño, decía, todo lo que sea chavismo es malo. Apesta. Apesta. Tal cual. Yo siendo niño, todo lo que sea chavismo es malo. Yo recuerdo que yo discutía en el colegio ya a mis 14, 15, 16 años. Ya yo me ponía a discutir, a debatir con compañeros de estudios porque simplemente ellos apoyaban a Chávez. Ajá. Pues yo decía, no, que Chávez es el mejor, Chávez esto, que Chávez lo otro. Y yo decía, yo rebatía, no. La cuestión, eso no es así, porque date cuenta de que cada vez hay más pobreza. Y efectivamente eso era lo que quería el chavismo. Mantener a la gente pobre, reducir la clase media, empobrecerla y crear un enemigo en común, que ya lo dije. La burguesía y el imperialismo. Bueno, hasta en los videos de Chávez. El capitalismo Sí, es el malo. capitalismo Ser es malo. rico Ser es rico malo. es malo, pero él vivía como un rey. Billonario. Billonario. Una de sus hijas o una de las mujeres, creo que más, o sea, una de las millonarias, la mujer más millonaria del mundo, es su hija. Entonces, ¿cómo tú me puedes venir a decir a mí de que ser capitalista es malo cuando yo veía noticias de que fulanito de tal que está con el régimen está viviendo una vida de lujo? ¿Y cuál tú crees que ha sido la efectividad de la izquierda y del adoctrinamiento socialista de que a pesar que tú podías palparlo, verlo, Y siendo niño. por eso y decir, man, es que yo sigo viendo más promesa, la promesa eterna de Chávez de a los pobres echarlos para adelante, no la estamos viendo, todo lo contrario. ¿Cómo es tan efectiva esa narrativa de que se les mete en la mente y aunque a pesar de que ellos digan, mano, pues realmente a mí nunca me ha mejorado la vida, voy a seguir diciendo, no, es que Chávez yo sé que él tiene mis intereses, que vela por mis intereses. Te voy a decir cómo funciona como tal, y ellos lo decían, y tú puedes buscar los videos y los puedes mostrar aquí. Ellos decían que ser rico es malo. Ajá. Ser rico es malísimo. Cuando para ellos mantener una base grande, bastantes votantes, bastantes personas que los apoyen, el comunista no vende resultados. ¿Tú sabes qué es lo que vende realmente un comunista? Sueños. Sueños, promesas. No te vende resultados, no te dice no. Ejemplo claro, vamos a construir la red red ferroviaria nacional. O el segundo puente el más famoso de mi región, el segundo puente sobre el lago. Vamos a construir el segundo puente sobre el lago y él sale, va y pone la primera piedra, el primer martillazo para iniciar la construcción. Pasa un año, la construcción nunca inicia. Después viene y sale hablando y dice, ahora sí va a comenzar. Nunca inicia. Cuando hicieron lo del tren, lo del sistema de red ferroviaria, lo mismo. Vamos a hacerlo. Empezaron a traer las bases para medio construir, abrir unos túneles, una huevonada. Pasa el tiempo, no está hecho. Y después dicen, ahora sí lo vamos, tal fecha va a estar terminada. Llega la fecha y volvían a repetir los mismos. Para tal fecha va a estar terminada. Lo que estaban era vendiendo sueños, vendían promesas y tenían a la gente adormecida con eso. Entonces, les prometían muchas cosas que nunca cumplía y además con el enemigo, buscar que es un enemigo. Que no me deja a mí cumplir mis promesas. Entonces, por eso es que mantenía una gran parte de la población apoyándolo. ¿A qué edad tú te mudaste a Caracas? Yo me mudé a Caracas a los 20 años. ¿Y la Yo diferencia tenía 20. entre el Zulia y Caracas? Chamo. Brutal. Porque Caracas es una ciudad
¿verdad? Y hay demasiada diferencia por zona. Hay demasiada diferencia de clase. Como que viven los que son muy pudientes en una zona y al otro lado tienes los barrios que son como las favelas. Oh, Que- Petare, súper famoso. Petare, sí, varias veces fui para Petare. Y entonces como él sabe, bueno, la mayoría de los venezolanos son los que son de clase media, baja. Ujú. Vamos a hacer que la clase media pase a ser Clase baja. clase baja para tener la mayor cantidad de votos. Y eso le funcionó totalmente por varios años. No solo eso, yo tuve aquí a un padre e hijo, Jafet y Reinaldo Romero, que me dijeron que no era solo la diferencia bien marcada entre clases, sino que también ya cuando el chavismo estaba en su apogeo, por zonas era bien marcado dónde vivían disidentes y dónde vivían chavistas también. Ujú. Pero, ¿qué pasa? Que esos dirigentes políticos chavistas Ujú. que no tenían nada, muchos de ellos no provenían de familias pudientes o eran una clase media alta, cuando se metieron en la política pasaron a ser magnates, Ujú. multimega millonarios, con mucho poder. Esos mismos que decían que ser rico Ujú. es malo, se volvieron más ricos. Imagínate tú. Y con el mismo hipócrita. discurso. Y con el mismo discurso. Mientras nosotros que estamos en el poder somos millonarios, vamos a mantener al resto de la población pobre para que nos sigan apoyando. ¿Cuándo tú empiezas a incursarte en el activismo disidente? A los 20... Busca allí, por favor, cuándo fue las elecciones, cuando estaba Capriles Radonsky. Elecciones, Elecciones presidenciales con Enrique Capriles Radonsky. Enrique. Capriles. Pero me estás diciendo lo. 2012. 2012. A partir de allí, yo comencé ya como que a estar en contra de todo eso. Porque casualmente esa fecha yo conocí a muchas personas Ujú. que estaban súper conectadas con el gobierno. Y vi cómo tenían una vida totalmente opulenta. Ujú. Mientras también veía por el otro lado muchos compañeros míos de Ujú. universidad pasando necesidades. Lo veía en la calle también, normal. Como una persona de a pie, siempre pateando la calle, yo veía como que muchas personas, cada día la situación era peor y peor. Llegó un punto de mi vida que después yo estaba estudiando, trabajaba al mismo tiempo, Ujú. y yo, siendo un estudiante trabajador, yo veía cómo el dinero no me alcanzaba para nada. Por la inflación o. ¿Cuánto era inflación y cuánto era tu ir de verdad a los supermercados y ver? Aquí no hay nada. Pero eso fue un cambio drástico, bro. Eso es como decirte que tú tienes $100 ahorita Ujú. y tú vas y haces un mercado con $100 Ujú. y de repente en 2 meses esos $100 se te convierten en $20. O sea, fue algo demasiado drástico. Y me chocaba mucho esa hipocresía, por eso es que yo me ponía a pelear con muchos compañeros míos de la universidad, vecinos y eso, que apoyaban el chavismo, pasando ellos necesidades, porque los veía pasando necesidades, Ujú. no eran millonarios ni nada, sino que eran clase baja, las famosas clases populares venezolanas. Ujú. Pero como tenía contacto con muchas personas de poder que trabajaban con el gobierno, millonarios, dándose los viajes, utilizando relojes de miles de dólares, viviendo como reyes, los demás estaban pasando necesidad. Y yo dije, no, papi, mi mamá de verdad tenía razón de lo que iba a ocurrir. Pasa que mi mamá se equivocó. Mi mamá pensaba que era a lo mejor 5 años y Sí, ya... no, nunca, 26 años después Sí. aquí estamos. 26 años después y todavía miren dónde estamos. Ahorita tú mencionaste algo sobre los barcos fantasmas. Oh, Que yo nunca había escuchado a nadie sí, hablar sí, de esa manera. ¿Y sí. cuál era la técnica? Porque
se da la discusión del petróleo venezolano y, por ejemplo, Consuelo Boya se fue un intercambio, ¿no? Que no te da miedo que Estados Unidos quiera robarse el petróleo venezolano. Y tú explicaste cómo fue que por años Venezuela y otros países saqueaban el petróleo. Exacto. ¿Y de dónde es que vienen las operaciones estas de incautar estos barcos? Bueno, cuando yo me entero de que incautaron este primer barco que iba para Cuba, yo dije, wow, porque tiempo antes, yo tengo a alguien que trabaja en los barcos mercantes en la industria petrolera venezolana, en PDV Marina. Okay. Yo conozco mucha gente, oficiales de la Marina Mercante, que trabajan allí. Yo agarro y le comento a uno, mira, tú que estás allí, dime qué es lo más raro que has visto o que te ha tocado hacer por orden. Porque obviamente si o son órdenes de arriba, ellos tienen que cumplirlas y ya. Me decían, brother, mira, estamos en el puerto tal, tenemos que navegar no sé cuántas millas náuticas fuera de casi al borde del mar territorial venezolano. Nos espera otro barco que no sabemos quién carajo es ese barco, qué carajo es, pero ya tenemos las órdenes. El capitán es el que sabe. El capitán del barco es el que da la orden realmente y ya venía telefoneado de que, mira, tú tienes que llegar a tal punto y ahí te vas a encontrar con tal cosa. Cuando se encontraban con esos barcos, ellos hacían el intercambio de petróleo, gasolina, diésel o algún químico en ultramar. Nunca era que ese barco extranjero llegaba a las costas venezolanas y se surtía y después volvía a salir. No, lo hacían en ultramar y los barcos eran totalmente fantasmas. En el radar no salía ningún tipo de información sobre ese barco, ni el nombre, ni la bandera, nada. Y ellos simplemente, por cumplir órdenes del capitán, tenían que hacerlo. Cuando sale la noticia, yo dije, verga, lo que me habían dicho. Hizo clic, hizo sentido. Hizo sentido. Que, by the way, el último que ocupó Estados Unidos, que era tenía una bandera de Rusia, era eso mismo. Estaban tratando de pasar básicamente interceptados. Exactamente. Así llevan ellos décadas. Décadas. Robándose petróleo, prácticamente petróleo que estaba o regalando el régimen o número dos, pagándoselo directamente a los funcionarios del régimen. Sí, tal cual. Y el pueblo venezolano no veía ni un centavo. Ni un centavo de eso. Tal cual lo que dijiste. Tal cual. Muchos de esos dirigentes, de esos personajes del régimen, hacían negocios incluso te podían hacer personales con el petróleo venezolano. Yo te vendo tantos barriles de petróleo, me pagas con tal cosa. Es que no hay otra manera que, por ejemplo, Nicolás Maduro le hayan frisado 10 mil millones de dólares en Suiza. ¿De dónde va a sacar 10 mil millones de dólares? Es que tiene que ser obvio. Y el sentimiento de represión, brother. Horrible. Cuando tú vivías allá, ese sentimiento de abrir la boca en público, de qué debo decir, la desconfianza. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente realmente? Tú salías a la calle y espérate, yo no sé lo que yo puedo decir, cómo lo puedo decir y dónde lo puedo decir. Yo ahora mismo, de hace tiempo, yo tengo PTSD. A mí cuando llega Navidad, que empiezan a tirar los fuegos artificiales, yo me pongo así, siempre estoy alerta. Primero por la delincuencia venezolana, que yo fui víctima de 4 o 5 robos en Venezuela. Oh, ¿de verdad? Sí, con pistolas y todo que me encañaba. Yo vi cómo le disparaban a personas delante de mí para robarlos. ¿Miembros de los colectivos? No eran miembros, eran maleantes, eran malandros venezolanos. Y yo vi todo eso. Y cuando las marchas, yo veía miembros de los colectivos disparando en las marchas y obviamente a la policía, a la Guardia, más que todo a la Guardia Nacional. Sacaban a la Guardia Nacional. By the way, a la Guardia Nacional, lo sé de primera mano, a ellos le pagaban a cada soldado, a cada sargento, le pagaban un dinero extra por ir a reprimir las manifestaciones. ¿Cómo? Le pagaban un dinero extra. Mira, tú tal día te necesitamos para reprimir las marchas. Te vamos a dar un bono por eso. Pero ¿cuál es la diferencia entre la Fuerza Armada
Nacional y la Guardia Nacional? ¿O es lo mismo? La Fuerza Armada Nacional es como decir, igual que en Estados Unidos, el Army, Ok. que involucra al Navy, Todo. Air Force Ok. y todo. Y está la Guardia Nacional, Ok. que se encarga de los asuntos internos de la seguridad nacional Ok. del país. Pero no es la policía. Pero no es policía. La Guardia Nacional es tal cual como Estados Unidos. Ok, La Guardia ok. Nacional, Sí, 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 sí. aquí dentro del Huracanes, país, huracanes, desastres. desastres, a lo Ok. mejor alguna protesta masiva que sacan Ok, la es lo Guardia mismo, es lo Nacional. mismo. Es lo mismo. Ok. Y el ejército es ya exterior. Ok. Exactamente. Nunca sacaban el ejército. El ejército sí lo mantenían así. Sacaban era la Guardia Nacional. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto clave aquí en este asunto? Era que comenzaron Ujú. a armar unos grupos civiles armados llamados los colectivos. Los famosos colectivos. Los famosos colectivos. Que eso es el mismo manual de que ha hecho Cuba. Con lo los que ha chivatos. los chivatos, Ajá. lo que ha hecho Irán Ujú. con sus ejércitos proxy, Ujú. que Hezbollah, Hezbollah, Hamas, ajá. entonces, lo mismo. Aquí está la Guardia Nacional. Atropellando gente. ¡Guau! Ellos son los que perpetran este tipo de... Contra, pero ahí le pegaron candela. Estos individuos. Y tú me estás diciendo que esta gente les daban bonos por salir a hacer esto. Sí, le daban. Asqueroso, de verdad. Asqueroso. Eso era básicamente una orden de cacería a esos individuos. Que para que la gente sepa, yo estaba viendo un documental el día de ayer, estos individuos, inclusive cuando se le buscaban, estaba viendo yo una ex ministro de Justicia que estaba tratando de erradicarle cargo a esta gente de la Guardia Nacional y ella decía como el mismo gobierno le bloqueaba y el cuestionamiento era que había que proteger los derechos humanos de los miembros de la Guardia Nacional. ¿Cómo vamos a proteger los derechos humanos de esos hijos de la gran? Eso mismo. Cuando ellos violaron un montón de derechos humanos, un montón, ellos agarraban hasta menores de edad, Ujú. los violaron, los metieron presos, les metían unas pelas, mataron. Tenemos un famoso caso el de Neomar Lander, creo que tenía 14 años cuando lo asesinó el régimen. 14 años. ¿Cómo vamos a respetar los derechos humanos de un grupo de gente Ujú. que asesinó a unos disidentes? Porque sí, vamos a estar claros. Ujú. Era un grupo de la policía científica, de la policía criminal científica criminalística, el 6CPC, no sé cómo decirlo. Que ahí lo lideraba Oscar Pérez. No sé si has escuchado sobre Oscar No, nunca. Pérez. Oscar Pérez, si tú pones en internet, pon Oscar Pérez, masacre del Junquito. Y ahí te van a salir algunas imágenes para que los pongas, por favor, aquí en la pantalla. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que vas a velar por los derechos humanos de esos asesinos cuando incluso ajusticiaron? Estas personas se rindieron al final, querían ya, nos rendimos. Las imágenes obviamente no se pueden poner, pero ese es él. Pero ese es Oscar Pérez. ¿Y él mira, quién es? mira la casa, cómo la dejaron. Esta casa. Sí, eso fue en el Junquito, mira cómo lo destruyeron. Eso le tiraron RPG y todo. Le tiraron la RPG, Ujú. bazooka, no sé. Ah, sí, bazucas. Misiles. Sí, ellos le cayeron a RPG a esa casa. ¿Y quién era él? Él era un inspector de la policía científica y criminalística. Él era piloto de helicóptero. Ok. Él tuvo entrenamiento fuera del país. Ujú. O sea, era una persona bien preparada. Él arma un grupo de gente para tratar de derrocar en las marchas, para Ujú. tratar de derrocar a la dictadura. Sé de qué me estás hablando. Ellos se van a la clandestinidad, se esconden Ujú.
Y mediante supuestamente, no tengo pruebas, un influencer llegó a compartir la dirección exacta donde estaba escondido Oscar Pérez con su grupo. Dentro de ese grupo estaba una muchacha que estaba embarazada. Ella no estaba metida en eso, pero era la mujer de uno de los muchachos, de los integrantes de ese grupo. Está embarazada. A todos ellos lo ajusticiaron. Después, cuando Oscar Pérez en pleno, nosotros todos los venezolanos vimos eso en vivo, porque Oscar Pérez estaba en ese momento en la casa recibiendo disparos y él grababa y subía las historias y videos en Instagram. Lo subía y él decía como que nos queremos rendir y tal. Nos rendimos. Yo no sé si fue a Juan Guaidó que yo vi hablando de esto. Y esa gente, ellos llegaron y los masacraron. Los masacraron. Incluso hasta la mujer que estaba embarazada. ¿En qué año fue esto? ¿2018? 2018, sí. Yo estaba en Corea en ese momento. Eso fue en el 2018. ¿Esto se da más o menos al mismo tiempo en el que se trató de dar el golpe de Estado de Juan Guaidó o esto es todo correlacionado? Todo. Eso fue algo convulsivo. Eso fue muchas creo que cosas. también hay otro general que está en el exilio ahora mismo, el general Figuera. Hay varios. Incluso hay varios que pertenecían al régimen. Y se les voltearon. Porque ellos decían como que no, esto tal cual ya es insostenible. Ya como que más de acá no podemos llegar. Porque si más de allá ya sería un extra super abuso de poder. Y Zoelabo quería que negociaran. Y varios de ellos. ¿Cómo es que van a extraer a este ¿Y individuo? cómo? ¿Tú crees que es la manera correcta haber capturado, secuestrado, olvídate, el tema la palabra por la que lo quiera llamar a Maduro? Pues claro. Yo te digo, te voy a ser sincero y no quiero sonar políticamente correcto. Me sabe a miércoles eso. Las cosas hay que decirlas como son. A mí me hubiese gustado que lo que pasó cuando agarraron a Maduro, que la cuestión fuese un poco más grande y fuesen agarrados a todos ellos. A todos. Pero obviamente era muy difícil porque tenemos las leyes estadounidenses, el Congreso y todo eso que no iban a permitir. No, es con esta sola captura y mira Con esta sola captura, imagínate. Sí. Vea, una pregunta. Dígame. Muere en el 2013 Hugo Chávez, 2012-2013. Entra Nicolás Maduro. ¿Cómo fue ese cambio? Recuerdo cuando recibí la noticia de que Hugo Chávez falleció. Yo estaba en un centro comercial. Ok. Nos dicen de que, falleció. Todo fue un silencio total, una penumbra, como que un silencio. El centro comercial se vació, la gente como que empezó a correr para sus casas. ¿En serio? Sí. Yo estaba en Caracas en ese momento y la gente andaba como que, bueno, ¿qué va a pasar? Murió Chávez. ¿Y ahora qué es lo que viene? Obviamente, Chávez, antes de irse para Cuba, había dicho de que le iba a dejar que se iba a quedar ahí mientras él estaba en Cuba en su tratamiento médico. Iba a ser Nicolás Maduro. Él dejó a cargo a Nicolás Maduro antes de fallecer. Nosotros, bueno, a lo mejor en nuestra inocencia va a haber, esto va a ser un gobierno de transición y va a haber elecciones y listo. Unas elecciones, ¿sabes? Normales, democráticas. Ahora va a ser un nuevo periodo para la democracia venezolana. Y no, lo que hicieron fue que se radicalizaron más. Cada vez que pasaba algo en Venezuela, cada vez que pasaba algo que ellos se sentían atacados, se radicalizaban más. Y esa primera elección él la ganó como por un 50.6. Mucha gente votó por Chávez. Mucha gente votó por Chávez. ¿Estás hablando de Chávez o de Maduro? De Maduro. No, todo eso ya falso. Sí, tú ves que es un 50.6 y ya ellos tienen el control del CNE. Falso. Ya ellos tenían ya control de todo eso, totalmente falso. Incluso con las elecciones, Enrique Capriles Radonsky, él ganó, hermano.
él ganó las elecciones. Su última elección en Enrique vida, Capriles. Hugo Chávez se la robó. Se las robó. Se las robó. Enrique Capriles lo que hizo fue que, bueno, para evitar un derramamiento de sangre y tal, Concedió. como que concedió. Y el tipo, ya sabemos ya por qué lo hizo. Él viene de una de las familias más pudientes de Venezuela, Capriles, la cadena Capriles, de dueños de cines y todas esas cosas. Se hizo mucho más millonario. Ahorita tú puedes buscar Enrique Capriles Radoskin y pones Odebrecht, ¿sabes? La famosa, cuando sacaron los Panama Papers. No. Sacaron los Panama Papers y ahí en los Panama Papers estaba toda la corrupción que hacía una constructora grandísima brasilera que se llama Odebrecht. ¿Y tú crees que a Y ahí Capriles, está, y Capriles estaba. ¿tú crees que el chavismo le dio su sobaíta, su moja de bolsillo? Durísimo. Para que consiga. Durísimo, sí. Se lo dieron. Y incluso lo puedes ver actualmente como Capriles. Nadie lo quiere, porque cada vez que sale en la televisión, todo el mundo le dice, ¿sabes qué? Mámate un huevo. Y ya, porque están las pruebas porque él sale incluso varias veces prácticamente defendiendo a Maduro. Uh-huh. Y el cambio en la vida, en el día a día de los venezolanos, bajo Nicolás Maduro. Porque bajo Nicolás Maduro ciertamente es que termina de escocotarse, la inflación se va a... Nicolás Maduro lo que hizo fue que él heredó un desastre, Uh-huh. el desastre de Chávez. Nicolás Maduro heredó el desastre de Chávez. Y obviamente, como Chávez, al no estar en el poder, que Chávez era el que mantenía el control sobre toda esa cúpula, él era el que decidía a quién quito, a quién pongo. Sí, la mente maestra. La mente maestra. Él era el que movía los hilos. Y que la gente le tenía miedo. Sí. Él era, y de paso, muy inteligente y elocuente, con buena oratoria. Él me recuerda mucho a Obama. Contrario a Maduro. Él me recuerda mucho a Obama. Uh-huh. Obama tiene un speech cabrón. Uh-huh. Obama... Con el discurso te enamoran. sí, el discurso enamora. Chávez era eso. Tenía un muy buen speech. Hay que dársela. Se la doy. Uh-huh. Lo admiro. Por esa parte, se lo admiro. Tiene el don de la palabra. Pero además de tener el don de la palabra y todo eso, y su aires de grandeza, de superioridad, Uh-huh. con ese pensamiento de prócer Uh-huh. venezolano, porque él quería ser como que el nuevo prócer. Sí, el nuevo Bolívar. El nuevo Bolívar, el que liberta las Américas en contra del imperio y el que una todas las Américas en contra del imperio. Por eso fue que crea el ALBA, que es una organización de países de tal y huevonada y Mercosur, y empiezan con el foro de Sao Paulo, Y empieza con la campaña de que Puerto Rico es el último eslabón suelto en las Américas. Y comienza a meter plata, comienza a meter dinero a varios candidatos de izquierda en toda Sudamérica Uh-huh. para tener, obviamente, más apoyo, más votos en los organismos internacionales. ¿Qué pasó? De que ahora vemos totalmente de que todos esos países que tuvieron gobierno de izquierda, todos esos políticos, todos esos presidentes o dictadores, o están presos en la clandestinidad Uh-huh. o muertos. El único que queda de todo ese grupo es el de Brasil, Lula. Lula da Silva. Sí, porque Lula ya había sido presidente anteriormente. Lula era presidente cuando Chávez. Y el único que queda allí de todo ese grupo del Foro Sao Paulo y todo eso es Lula. Pues Kirchner, la mujer, presa En Argentina. en Argentina. Evo, con casos de pedofilia y todo eso. Correa, lo mismo. Correa ahora trabajando, no sé en qué, creo que está en Europa. Bueno, si no me equivoco. y este hombre de Nicaragua, Daniel Ortega. Daniel Ortega es una bestia. Incluso estos días yo estaba haciendo un video en TikTok Uh-huh. y me entra en el en vivo, me entra una persona de Nicaragua. Okay. Y comenzamos a hablar un poco sobre el tema político y tal. Cuando
cuando yo menciono, mira, le hago una pregunta, mire, ¿cómo esto está en Nicaragua? ¿Qué tal? Y me dijo, yo no puedo hablar de temas políticos En TikTok. en TikTok, aquí, porque yo estoy en Nicaragua y tengo miedo Ajá. de que me pueda pasar algo. Yo me quedé, eso me pasó hace poquito, eso pasó hace como 2 o 3 días. Tal cual. Vamos a dar para atrás porque me acabo de dar cuenta que nos desviamos, ahora que dices que me da miedo hablar, de lo de la represión, por decirlo de alguna manera, el mecanismo de represión y cómo es ese sentimiento de que tú sales y tú no confías en nadie, cómo me expreso, lo que yo puedo decir me puede llevar a la cárcel. No, y demás, ellos tienen el mismo guión, es un libreto, el libreto cubano, le digo yo. Me imagino que muchos expertos, yo no soy ningún experto en política, yo simplemente estoy compartiendo Sí, mi experiencia, lo que yo viví y lo poco que he leído. Pero si tú te pones a ver y a leer el mismo libreto, el mismo, todo el proceso político que ha ocurrido en Venezuela durante los últimos 26 años, es el mismo libreto cubano. Entonces crearon ¿cómo que se llama? Los colectivos no eran, las viejas del club tampoco, bueno, las viejas del club, el Consejo Comunal. Eso sí, los chivatos, ese es el equivalente a los chivatos. Y eso es correcto. Ellos Sí. crearon el Consejo Comunal. Aquí le decimos los chotas del barrio. Y eran los chotas del barrio, que tú no podías hacer o decir, tú no podías, ya tú comenzabas a desconfiar incluso de tu vecino, porque tu vecino era el que iba a ser el chivato. Y así se mantiene vivo en la represión. Exactamente, mira cómo es en Cuba. En Cuba exactamente lo mismo. En Cuba tú no puedes decir casi nada porque tienes miedo de que tu vecino, que puede ser incluso hasta un familiar tuyo, puede ser hasta tu primo, tu hermana, por 1 kilo de arroz, va a ir hacia la policía o hacia los colectivos cubanos a decir, mira, esta personita está diciendo esto y esto y esto y esto y esto. En Venezuela, tal cual. En Venezuela jugaban era con la comida, con la escasez de comida. El Consejo Comunal comenzaron a trabajar lo que es el CLAP, que eran las cajas de comida que empezaron a traer, no sé si supiste, el famoso Colombo árabe, No. que agarraron, que estuvo preso en Estados Unidos. No. Y él era uno de los que hacía los negocios con México para llevar comida podrida para Venezuela, que lo liberaron en el gobierno de Biden. Y allá lo vendían. Los regalaban. Se los daban a la gente del Consejo Comunal, los repartían en su comunidad. Sí, como en Cuba que le dan el picadillo de pollo. Exactamente. Entonces, ellos mantenían el control con la comida, era porque si tú te ponías a hablar mal del gobierno, o mejor dicho, de la dictadura, los del Consejo Comunal, al enterarse, te sacaban de la lista para recibir tu comida. Tus insumos no te llegaban. No te llegaba la comida. O sea, había escasez de comida, porque no podías comprar comida, porque había escasez, no había producción. La producción nacional la acabaron. La única que se mantenía allí era la empresa Polar, pero había muchas otras empresas. Polar de las maltas. La de las maltas. Había muchas otras empresas que producían comidas y tal. Y esas las expropiaron para el carajo. Incluso empresas estadounidenses se tuvieron que ir y los expropiaron y sin pagarle la indemnización. Y si no era por eso, pues me imagino que el costo de la inflación no te dejaba comprar. No te dejaba. O incluso ni siquiera, o el sistema bancario fallaba, las tarjetas, no podías, a veces no pasabas tarjeta, o no había efectivo. O sea, te jodían por tres vías. Te jodían con la comida, te jodían con el sistema bancario que no funcionaba y que no había efectivo. No había cash. No había cash. Entonces, por eso era el miedo de la gente de que decían, bueno, coño, yo tengo que firmar, porque hacían unas listas de que, mira, tienes que firmar aquí y esta firma es para confirmar de que tú apoyas la revolución. ¿Qué? Entonces, tú tenías que firmar allí y era, ok, ahora sí, recibe tu cajita del club, tu bolsa del club. Que vi también que para pagar con tarjeta, por alguna razón te piden tu número de Te piden tu cédula número de y el cédula PIN y lo ponen ellos mismos. Lo ponen ellos el mismos. Cajero. No, todavía yo no entiendo esa vaina. Para mí es una locura. Para mí eso es totalmente incoherente, raro
¿Por qué coño de la madre tú le tienes que dar tu PIN al cajero? ¿Por qué? Pero toda esa vaina lo crearon ellos. Todo ese desastre lo crearon ellos. ¿Llegaste a transitar por Fuerte Tiuna? O bueno, sí, Fuerte Tiuna como tal, cuando entras a Caracas, Uh-huh. que vas a la baja de Tazón, que vienes entrando por Maracay. Maracay vas a Tazón. Tú puedes ver mientras estás en esa vía, Uh-huh. a tu derecha, tú ves parte de lo que es la Academia de la Guardia Nacional, el Ejército y todo eso. Y es muy bonito, muy verde, porque eso es lo que tiene Caracas, que es demasiado, el clima es demasiado rico y por eso es que le dicen la ciudad de la primavera eterna. Siempre fresco, me han dicho. Fresco, verde, con flores. Y, coño, muy bonito todo lo tenía como eso era en la base militar, donde estaban las academias militares, eso lo tenían bien acomodadito. ¿Qué hicieron ellos? Que es una vaina que es el libreto iraní, el libreto iraní, el libreto palestino, se puede decir que el mismo libreto palestino es el mismo libreto iraní, que era de que en esas bases militares Uh-huh. comenzaron a construir edificios residenciales, viviendas, En Corea del Norte. para dárselo a las personas que a lo mejor de cierto barrio que apoyen al gobierno, o a trabajadores del gobierno, que si los trabajadores del aeropuerto, de los puertos, whatever, ellos le daban a los militares, le daban sus apartamentos allí. Ellos crearon esos apartamentos cerca de las bases militares para escudo humano. Para evitar de que Estados Unidos o cualquier potencia llega y ¡pum! Lance unas bombas allí en esa base militar, porque no lo van a poder hacer porque va a haber mucho daño Civil. colateral. Sí, Sí, es la táctica de construir los headquarters terroristas debajo de hospitales. Exactamente. Y ellos construyeron fue un montón de edificios residenciales cerca de las bases de la más famosa es la militares. comunidad Simón Bolívar, que está dentro, yo creo que de Fuerte Tiuna, que es un montón de edificios. Sí, hay muchísimos edificios. Hay muchísimos. Y es una imponente. locura. Para ti no te resultaba como que una locura como que en Latinoamérica Sí, ver estas estructuras imponentes como de la Unión Soviética. No, incluso habían hasta algunas bonitas, porque yo recuerdo que cuando a veces iba o salía de Caracas, yo pasaba por allí y yo veía ese montón de construcciones. Había muchos trabajadores chinos. O sea, ni siquiera eran trabajadores venezolanos. Había muchos trabajadores chinos también. Muchas empresas chinas, constructoras chinas, iban para allá y en vez de pagar las empresas venezolanas, empresas privadas venezolanas, traían a los chinos. Ahí me imagino yo que no solamente chinos, también norcoreanos. Que, by the way, los invitados que tuve me decían que les molestaba al punto también que veían banderas izadas de otros países, de Irán, de China, en estos complejos donde ellos construían. Sí. Y por eso me atrevo a decir Eso que esta no... mierda de discurso de que la invasión yanqui de Venezuela está invadido hace rato. Te estoy diciendo que hasta me atrevería a decir que no solamente varios de esos trabajadores obreros que hacían ese tipo de edificios, por lo menos en el Fuerte Tiuna, cerca de las bases militares, no eran solamente chinos. Claro. Te puedo jurar, a lo mejor yo me pongo a investigar o pregunte a alguien por allí, me lo puede confirmar, de que también había norcoreanos, obreros norcoreanos trabajando en esas construcciones, porque Norcorea, parte de la forma de obtener dinero, divisas, es mandando a norcoreanos a trabajar en el exterior en proyectos. Le pagan una miseria, los tienen vigilados y todo el sueldo se los retienen y ese dinero va para las arcas de la dictadura norcoreana. Me atrevo a decir de que obviamente Venezuela también utilizó esos tipos de trabajos. Brother, tú vienes de un lineaje de gente que ha peleado contra dictaduras toda su existencia. Tu papá de Corea y tu mamá de Venezuela. Sí. ¿Cuáles son las posibilidades? What are the odds? Y viviste también allá, digo, pero en Corea viviste en Corea del Sur. Sí, viví en Corea del Sur. Y por eso es que amo el capitalismo. Amo el libre mercado. Ven acá, y en las pasadas elecciones que se dio el tema, son las primeras elecciones que se da el tema bien ideológico en Puerto Rico. Porque aquí siempre el tema es el estatus político, colonia, estadidad o independencia.
Pero estas elecciones que tú estuviste aquí en Puerto Rico, ¿pudiste palpar los discursos y te llamaban, te levantaban banderas de, espérate, lo que propone aquí el sector independentista es bien parecido a lo que se vivía en Venezuela? Te voy a ser sincero. Varios de esos políticos y tal que daban su discurso, yo nunca llegué a escuchar como tal un debate político. No te puedo venir yo a ti aquí con hipocresía. No estoy tan envuelto porque no. Pero lo que sé es porque mi esposa es la que me ha dicho cosas. Ok. Y yo, como mi esposa, ella es muy inteligente, ella no se va por extremos opuestos, sino que trata de mantenerse en sus ideas, es central. Y ella analiza todo, lo que dice este y lo que dice este, y llega a su propia conclusión. Ella me decía de que este tipo está, ¿cómo que se llama? Dalmau. Juan Dalmau. Ese tipo está loco para el carajo. Porque ella dice, ¿cómo va a querer la independencia de la isla si gracias a Dios la isla pertenece a Estados Unidos? Le podrán decir colonia de Estados Unidos. Sí, lo somos, me dice ella. Sí, lo somos, pero gracias a eso nosotros no estamos como Venezuela, no estamos como Cuba. Porque si hubiese dado el caso de que Puerto Rico totalmente independiente, pero gobernado por políticos de izquierda, Puerto Rico estuviese totalmente destruido. Pero tú sabes dónde viene la comparación de eso que se dice Venezuela y Cuba. Que a ellos les molesta. Siempre están con el mismo cuento de Venezuela y Cuba. Juan Dalmau es un individuo que decía que por sus venas corría sangre bolivariana. Juan Dalmau es un individuo que el régimen de Nicolás Maduro le envió un avión privado para él y su congregación de izquierda. Me acabo de enterar. Para mandarlos a buscar a un foro en el que se iba a hablar de la independencia de Puerto Rico. Otra de las líderes más importantes, María Lourdes Santiago, iba al Parlamento cubano a decir que reconocía a Nicolás Maduro Moros como el presidente constitucional y democrático de Venezuela. ¿Y qué dicen ellos? Que la manera en la que Estados Unidos extrajo a Nicolás Maduro de Venezuela Pero ¿cuál es la manera? Pero nunca se han pronunciado. Más allá de las elecciones, de estas últimas elecciones, brother Mason, más allá de hablar de lo de las últimas elecciones, ellos nunca se han pronunciado en cuanto a la violación de derechos humanos, los asesinatos, los presos políticos. Nunca. A eso es lo que iba. Entonces sí se pronuncia porque sacaron a Maduro, sacaron a Cilia Flores, lo sacaron, sí se pronuncian, pero ¿por qué no se pronunciaron cuando un montón de niños muriendo, niños, ancianos, muriendo por falta de insumos médicos? Nunca. ¿Por qué no se pronunciaron por la cantidad de niños muriendo por falta de por falta de comida, por desnutrición? ¿Por qué no se pronunciaron por las estadísticas de los crímenes violentos en Venezuela? ¿Por qué no se pronunciaron en contra de la represión de la dictadura hacia el pueblo venezolano en cada protesta que había? Que tú no podías salir con una banderita a decir viva Venezuela, queremos afuera Chávez, fuera Maduro, lo que sea, porque llegaban los colectivos y te caían a plomo. ¿Por qué no se pronunciaban por eso? Es más, algo más puntual también, ¿por qué no se pronuncian ahora en este momento por Irán? Lo que está pasando en Irán. Que estamos viendo las noticias, Brody, en este momento, mientras tú y yo estamos grabando este episodio, están matando a decenas de gente inocente que simplemente salieron a protestar en Irán porque quiere un nuevo gobierno. No se han pronunciado, pero ¿sabes cuándo se van a pronunciar? Cuando agarren al ayatolá y lo metan preso, me imagino. Ahí mismo. Ahí sí van a decir algo. O cuando vean los aviones de la Cruz Roja Americana llegando allá a repartir ayuda, ahí se van o cuando el gobierno americano, la milicia americana, le mete un bombazo al ayatolá, ahí se van a pronunciar. Soleimán es que se llama él, ¿no? Él es... un imán es un pastor musulmán. Sí, pero ¿cómo que sí? Pero el ayatolá. El ayatolá. El ayatolá Soleimani. No. Soleimani o Khomeini. Khomeini, por ahí va la vaina. Bueno, es que el ayatolá. El ayatolá ese. Ahí es que ellos se van a pronunciar. Tal cual como lo que pasó en Venezuela. No se pronunciaron con todos los años de protestas y la represión en contra de las protestas. Ali Khamenei. ¿Y quién carajo es Soleimani?
Otro que Donald Trump se lo cargó en un bombazo. Ah. el líder de la revolución islámica. De la Guardia Islámica. El general general. que Donald Trump en el primer mandato le lanzó un bombazo, ¿no? Y después lo anunció posteando una bandera americana en su iglesia. Ay, carajo. Él. ¿Por qué no se pronuncian? ¿Por qué en este momento no se pronuncian por la liberación de los presos políticos venezolanos? Mano, porque a ellos no les interesa nada de eso, bro. Si hay algo que a ellos los une en su lucha, es el odio por los Estados Unidos. Esa es su razón de ser, su razón de luchar. No es cuestión de derechos humanos, no es cuestión de libertades humanas, no es cuestión de igualdad, no es cuestión de socialismo glorioso. Nada de eso, nada de eso. Es cuestión de seguir promulgando y propagando el odio que le tienen, número 1, hacia los Estados Unidos, número 2, hacia Donald Trump y número 3, hacia Occidente. Es eso en realidad lo que los une. Deberían darle gracias a Dios que Puerto Rico de verdad pertenece a los Estados Unidos, porque Puerto Rico sin eso, ¿qué sería Puerto Rico? Un arrabal. ¿Ah? ¿Qué sería Puerto Rico? Mira el resto del Caribe. ¿Qué sería? Yo quedé loco cuando yo tengo 4 años viviendo en Puerto Rico y de repente hubo una época que empezaron a meter alcaldes presos. Ajá. Por recibir soborno, por corruptos. Por corruptos. Hay el alcalde de Cataño, sí, el alcalde de tal sitio. Que no han cumplido lo suficiente. Y yo me quedé loco y yo dije, wow, estos políticos en Puerto Rico haciendo un montón de negocios turbios, metió hasta las médulas en corrupción, lo hacen teniendo el FBI, a los federales. Imagínate si no estuviesen aquí los federales en Puerto Rico. ¿Cómo estaría Puerto Rico en este momento? Hecho una mierda. Puerto Rico sería un anexo de Venezuela. Una mierda sería Puerto Rico. Ahora te lo digo de verdad, porque Puerto Rico es una isla chiquitita. Puerto Rico lo único que beneficia a Estados Unidos como tal es en el mar territorial, en la localización geográfica, sí, como lo acabamos de ver. Puerto Rico, que Puerto Rico, Venezuela y Estados Unidos tienen fronteras marítimas, es gracias a Puerto Rico y a las islas estas vírgenes, no, las que están al ladito, las Antillas Menores. Las Antillas Menores. Si no hubiese sido por eso, Puerto Rico no tiene prácticamente nada. Brother, y viendo hacia quiénes son o con quiénes son las alianzas del sector independiente en Puerto Rico, olvídate que Puerto Rico sería un failed state, un narcoestado, o sería una colonia venezolana ahora mismo, una cosa así. O mejor dicho, no venezolana, cubana. También. Porque acuérdate que, sí. Que el inicio de todo esto es Cuba. Cuba con la Unión Soviética, Cuba se cae la Unión Soviética y después Cuba agarra Venezuela y a través de Venezuela es que Cuba empieza a controlar todo el hemisferio, latinoamericano. Cuba, esa pequeña isla, bueno, ni tan pequeña, Cuba es grande, sí. Cuba es enorme, pero esa isla, sin tanto poder económico, con el poder ideológico. Y poder de convicción, que yo digo que es lo que nos falta a nosotros, Mason. A los capitalistas, a los conservadores, muchas veces nos falta ese poder ideológico de pelear, de no abochornarnos y decir esto es lo que yo creo y de ir de frente en la lucha. Y por eso, brother, yo digo... ¿Tú te acuerdas que hace unos años atrás, bueno, hace unos años atrás no, hace un año atrás, un año atrás, antes de Trump, ¿tú no sientes que ahora tú sí puedes hablar de ciertos temas sin miedo? Claro. Porque antes si tú decías algo sobre... la cancelación y political correctness. Algún colectivo, alguna cosita, estaba la cuestión esta de la cancelación. Claro. Entonces los justicieros sociales. Los justicieros sociales. Entonces yo decía, verga, pero no se supone que tengamos la libertad de expresión, el free speech. Y está cambiando el paradigma. Y ahora, gracias a Dios. De paso que nos tienen el problema de la cancelación, la extrema izquierda o el ala radical izquierda de Estados Unidos controlan los medios estadounidenses. Todas las instituciones. Todas las instituciones. La educación, el arte, los medios de comunicación. Todo. Entonces, imagínate tú,
estos radicales, teniendo el poder del media, del media estadounidense, aunado a eso, la censura de las redes sociales, porque no podías poner tú, ponte en Instagram, impresora negra HP. Impresora negra HP, o sea, porque de una vez te agarraban y te lo tumbaban de una. No, tú no puedes utilizar esa palabra. Entonces, ellos tenían todo el poder mediático para cambiar a las mentes, pero las mentes más vulnerables, débiles, que son la juventud. Y más aún picar a la gente con esa serpiente, con el veneno del resentimiento, que es tan fácil de que alguien se sienta como víctima. Que por eso no entiendo cómo en Nueva York ganó este pana, este huevón Mandani, siendo él un islamista, comunista, radical. Antiamericano total, porque incluso llamó al presidente de Estados Unidos nazis. No. Y que él ha dicho que él está orgulloso de no ser americano, de ser comunista y de ser musulmán. Entonces, ¿para qué carajo tú te lanzas para tener la alcaldía de la ciudad icónica? La batalla ideológica, tratando de capturar. Gracias a Dios, gracias a Milei, gracias a varios influencers del ala conservadora argentina, gracias a varios influencers, comunicadores sociales españoles que han perdido el miedo y le ha abierto los ojos a mucha gente joven, y esa gente joven ahora no tienen miedo de decir lo que piensan. Gracias a Dios. Pero yo te garantizo a ti. Gracias a Dios a Elon Musk. Este canal mío, hace 4 años, un medio como La Diestra, no, que papi, somos 4 podcasts, hace rato no hubiesen cortado ya las lo patas. hubiesen... Durísimo. ¿Tú cuánto tiempo tienes con este podcast? 1 año y medio. 1 año y medio. O sea que tú lo... Ok. Tú lo tenías cuando estaba Biden. Sí, el último año de Biden yo comencé. Ok, comenzaste fue en el último año. ¿Tú te imaginas que tú hubiese comenzado cuando los primeros meses de Biden? No hay break, no existe. Nada. No existe. Porque yo tengo amigos. Yo tengo varios amigos de la farándula venezolana que tienen podcast y eso. Y ellos en ese momento, yo he visto la evolución de ellos y estoy muy feliz. Y estoy muy feliz porque he visto la evolución, cómo ellos han madurado políticamente, culturalmente, moralmente. Los he visto evolucionar, han crecido como personas y ahora ya no tienen miedo de verdad de decir lo que piensan. Antes ellos delante de unas cámaras decían cosas y era siempre teniendo el miedo de que por decir algo los cancelaran. Caminando en cáscaras de huevo. Ahora yo he visto a esos panas, yo tengo varios panas y yo digo, wow, no se los he dicho todavía, pero me imagino que tendré la oportunidad, se los diré de frente. Les diré, wow, estoy muy orgulloso de ustedes porque de verdad que han crecido como personas. De verdad que al fin abrieron los ojos o simplemente perdieron el miedo a la cancelación. Simplemente. Este año yo lo vaticiné como el año de las cruzadas ideológicas. Y se está dando. Y yo estoy decidido a pelearlas hasta lo último. Y yo también. Y yo creo que nosotros vamos a ganar. Porque mira lo que está ocurriendo ahora con Venezuela, mira lo que está ocurriendo en Cuba, mira lo que está ocurriendo en Irán, que son el principal eje del mar. Yo los vaticiné hoy el triunvirato de la miseria. El triunvirato de la miseria. ¿Qué crees tú lo que llega a pasar en Irán? Mano, de verdad que es impresionante la magnitud de las protestas. Disculpa que te interrumpa. Yo sé que te hice una pregunta, pero me sorprende lo parecido que son las protestas en Irán y las protestas que habían en Venezuela. Simplemente que estos son una religión muy radical que han cometido muchos asesinatos a base de su religión y están matando a su propia gente. Pero su propia gente en Irán están quemando las mezquitas. Ajá, es porque ellos nos quieren. Los persas, sí. Ya, recuerda que Irán son los persas. Antes del 79. Ellos quieren volver a esa Irán. Ellos quieren volver a Irán. Ellos quieren ser otra vez los persas. Te digo algo. Yo creo que antes del 31 de enero
cae el régimen iraní. Oh, ¿tú te imaginas que caiga el régimen iraní? Tengo ese presentimiento Sería de que antes que demasiado. culmine el mes. No, mentira. Ayer un amigo mío, coreano, me mandó una cuestión de Irán y tal. Y yo le dije a él, brother, ojalá suceda lo mismo en Corea, que Corea vuelva a ser una sola Corea. Y él me mandó un montón de emojis de rezando, de que ojalá. Ahí sí está bien difícil. Ojalá, sí, está difícil. Está difícil un nivel de que ya los coreanos del norte ni tan siquiera saben al mundo que pertenecen. Hay mucho lavado, Sí, ya esa gente está brainwash. a otro nivel, a otro nivel. A ellos le lavaron el Estaba viendo cerebro. hace poco una entrevista de una venezolana que escapó a través de China y que lo dice. A nosotros nos enseñaban en la escuela. ¿Una que qué? los- ¿Una vez? coreana. Una coreana. De Corea del Norte escapó a través de China. Ok. Y ella decía, yo hasta que llegué a China fue que vine a saber que existía el resto del mundo. Wow, A nosotros en Corea del Norte se nos enseña que nosotros somos la única raza. Incluso, Kim los teléfonos, Kim Jong-un se llama. Kim Il-sung, Kim Il-sung, el primero. el primero. Esa es la raza. Según ellos son raza Kim Il-sung. Ellos están tan locos Ujú. que agarran ahorita los norcoreanos, algunos pueden utilizar teléfonos, depende, me imagino que depende de tu grado social o tu Ujú. conexión con la dictadura, con el régimen norcoreano. Y por lo menos hay una palabra que opa. Opa es una palabra que es cuando una mujer le dice, no, en Corea es muy mala educación llamar a alguien por su nombre. La única manera de que alguien te llame por su nombre es cuando esa persona es superior a ti. Ok. Es tu hermano mayor o es tu Ok. mamá o tu tío, te pueden llamar. Pero entre gente, Pares. entre pares, no entre pares, pero ponte que haya 1, 2, 3 años de diferencia Ujú. y tal. Una mujer al hombre lo llama opa. Ok. Opa, pues opa significa hermano mayor o se le dice mucho cuando son parejas. Opa es como que un Usted. mi amorcito, como un mi amorcito, Ok. como un mi amor, de forma de cariño. O sea, Ok, gente ok. cercana. Yo tengo mis primas menores que me llaman, yo soy el opa, yo soy el hermano Ok. mayor. Esa palabra, nada más, si tú tratas de escribir opa, te lo cambia totalmente la palabra y te lo pone como que camarada, en vez de comrade, Sí, camarada. sí, socialismo. En vez de opa, Ujú. tú tratas de escribir desde ese teléfono la palabra opa y el diccionario, en vez de opa, te pone camarada. Por cuestión de que no se vea uno superior al otro, ni Por afección, cuestión ni de lavado de cerebro. de Ujú. cerebro. De que vamos a afianzar, estas son las palabras que se tienen que usar, así tienen que hablar, así Camarada. tienen que camaradas. En vez de opa, en vez de nuna, onni, Ajá. todo es camarada. En vez de referirse a Surcorea, Ajá. a lo mejor ellos tratan de escribir Surcorea, Corea del Sur, de Hanmingu, y a lo mejor les sale los lacayos del imperio. Sí. O United States, ellos tratan de escribir United States Imperio y le opresor. ponen el imperio opresor. O sea, tal es el nivel. Wow. Pero, te voy a decir algo. Venezuela tiene una combinación de varios regímenes. Tiene una combinación tiene un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de allá. Tienen bastante de Cuba, Ujú. tiene de Rusia, tiene de China, tiene muchísimo. Y yo quedé loco cuando empezaron a sacar cuando empezaron a hacer ese tipo de cosas, que ya te lo voy a decir, yo dije, miércoles, ¿qué vaina es esta? ¿Esto es qué? ¿Venezuela o Norcorea? Que fue cuando empezaron a sacar las caricaturas de Maduro, el super bigote. Qué loco. A vender a Maduro como Un el superhéroe. superhéroe. El que hace todo, el que defiende, el que lucha, el que Que vi un pelea video de él peleando con drones americanos. Sí. Lo mismo pasa Sí. en el régimen norcoreano. No, En pero el en Corea, régimen ellos creen que él no va al baño. ellos creen que no van para el baño. Sí. Sí. Pero todo eso es lavado de cerebro. Entonces imagínate tú que que los niños, nuestra juventud, crezca viendo nada más en la televisión Ujú. puro muñequito, series animadas de Maduro peleando contra el régimen, que el régimen esto, que el régimen malo. Eso es para lavar el cerebro desde Desde joven. desde jovencitos, Sí, desde que sí. tan chiquitico. Claro.
para obviamente tener, obviamente, esos son los futuros. Soldados fieles. Exactamente, los soldados fieles, aquellos que lo van siempre a apoyar en las urnas. Bueno, Mason, ha Dígame. sido un placer tenerte aquí, tener esta conversación, que no sea la última vez. Tú me dijiste ya que tú estás dispuesto a tirarte de pecho en la claro. lucha ideológica, así que Sí, claro que sí, tiene las claro que puertas sí. abiertas aquí siempre. Yo siempre quiero como que, no tanto como que de hacer como que, ¿sabes? De entrarme a pelear con gente porque piensan, no, porque yo tengo amigos que son piensan ideológicamente Claro. diferente a mí. Ujú. Yo lo que quiero es que la gente estudie, Ujú. lea, busque los datos, que no sean hipócritas. Eso le digo hipócrita no a las personas que creen en el comunismo, socialismo. No, yo hablo sobre aquellos políticos aquí en Puerto Rico que dicen ser socialistas, Ujú. dicen amar el prójimo, pero apoyan masacres de gente inocente en Venezuela, Ujú. en Cuba, en Irán, en todos esos países. Entonces yo lo que quiero es que la gente simplemente estudie, aprenda de la historia, para que por favor, y lo vuelvo a repetir, para que por favor no cometan los mismos errores, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Así es. Así que ya saben, a Mason lo consiguen Mason Lee en Instagram, que tiene por ahí, tiene unos pocos seguidores, oye, tú. por allá. Poquitos seguidores, pero fieles. Poquitos. Unos cuantos poquitos. ¿Cuántos son esos poquitos? No sé cómo. Frontea. 600,000, ya casi 700,000 seguidores. Muchachos. Nada más en Instagram. Amasando una fortuna. Sí, ojo, fortuna. Ja, Yo claro. estoy celebrando que vamos ya casi para espérate, déjame poner aquí rapidito tu Instagram para que la gente se te siga. Ahí está. Estoy llegando a los 15,000, estamos celebrando ahí. A ver cuánto llevo ya, no sé. No, ¿cómo va a ser? Si eso es de hoy mismo, no me diga que subiste ya a 700,000. No sé, porque cada vez que me meto siempre sale 100. Ah, Cada vez que ¿en yo serio? Sí, cada vez que yo me meto en el teléfono sale Sale siempre 100. 100. A mí me 100, pasa con 100. los mensajes, que sale más 9. Ya te vas a mostrar ya. Que lo quiera. A ver. No, y me gusta porque son gente, mira, Sí, no te sale nunca. me sale 100 ahí, Ujú, seguidores 100. Y eso es bueno porque son gente que se están sumando a la causa. Ajá. Son gente despierta, gente que está despertando, Sí, gente que, ¿sabes? Me dijiste que ya vas inactivo y que ahora con esto todo volviste a estar un poco Sí, más activo en las redes. yo estaba inactivo. Yo comencé con las redes sociales en 2018, cuando las protestas y todo esto en Ok. Venezuela. Yo viví en Corea. Yo comencé a hacer comedia, como algunos sketches Ujú. y toda esa cosa. Siempre con la mentalidad de meterme en YouTube de viaje. A mí me encanta, yo quiero viajar. Ok. Eso es lo mío. Ok. Pero yo pausé eso para transmitir lo que estaba pasando en Venezuela. No como que, miren, muchachos, cambien, hagan esto, hagan lo otro. No, simplemente pasando la información porque obviamente hay una censura en Venezuela. Ujú. Entonces, para que la gente viera lo que estaba pasando realmente, Ujú. yo utilizaba Tus redes. mis redes para que los seguidores vieran. Después pasó el accidente, todo esto, me retiré, me alejé un poco. Y ahora sí, le voy a dar duro a las redes sociales. Quiero hacer cumplir mi sueño, que es viajar por el mundo. Pero siempre voy a mantener mis redes sociales también para dar voz Ujú. a aquellos que son callados por la izquierda. Bello. Así que bienvenido, papá. Bienvenido a las cruzadas ideológicas. Gracias. Ahí estamos, se siguen uniendo gente. Así que Gracias. eternamente agradecido que se repite. Y a usted le pido que se suscriba al canal, que encienda la campanita, que le dé like al video, comparta esto con todo el mundo. Pues por allá hay medios que están, que si llamando a venezolanos chavistas para que hablen y que sí o que no. Mira que me gusta esta gorra y la tuya que tienes allá atrás. Ahí está. Make America Great Again y Make Venezuela de pinga again. De pinga no es la pinga como como los en Cuba, cubanos. como los cubanos. Ah. De pinga es buenísimo, bueno. Ahí está. Ahí está. Así que Y esperemos que nunca lleguemos a utilizar este tipo de gorra para defender a Puerto Rico de un régimen o un gobierno comunista. Como que no tengamos que utilizar esto como llegar a eso. que make Puerto Rico great again. Ojalá
que nunca lleguemos Nosotros a no eso. lo vamos a dejar. Así que nos vemos en la próxima.